pasa, se están tomando un café, porque la mujer en mi país no toma. No toman cerveza ni nada de eso, están tomando solo un café. Y están conversando, no sé, Juanito terminó con Francisca. No puedo creer que estoy en shock. En general, a mí no es que me sangre los oídos, pero igual me genera un poco de resquemor el hecho de pensar eso. Entonces, no sé si ustedes tienen en cuenta el concepto del shock. El shock ha cambiado, o por lo menos para los pacientes escépticos, los términos del shock han cambiado harto. ¿Alguien tiene más o menos una idea o se hace más o menos una idea de lo que puede ser un shock? Para mí el shock es una alteración hemodinámica que compromete la vida. Una alteración hemodinámica. Es una alteración en todos los sistemas, digamos así, porque pues, ni su sistema está sin el otro. ¿No? Claro. Si es que esto no se compensa en algún, o no, más allá de compensar, que muchas veces a mí la gente habla de que el paciente esté estable. Pero estar estable en general a mí me suena como cuando una silla tiene una cojera y uno le pone un pedazo de plástico o algo abajo para que no varíe. Normalmente también uno dice está súper estable y el paciente realmente se volvió, pero si está estable. Entonces, el término a mí tampoco me gusta mucho. El término que tenga algo compensado, descompensado, sí, que en general me gusta un poco más. Y por supuesto que tiene un compromiso hemodinámico. Si es que no se revierte eso, el paciente puede llegar a muerte. En general, independiente de los criterios antiguos o nuevos, y si es que nosotros pensamos y apuntamos más allá de lo cuadrado que puede ser una definición, porque las definiciones pueden decir cosas que a lo mejor difieran de lo que uno entiende en el sentido común de lo que le pasa a un paciente en shock. El shock es un estado de hipoperfusión, ¿no es cierto? Y que tiene un desbalance entre la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno, que es lo que hemos estado hablando toda la mañana. ¿Ya? El shock es eso. Y hoy en día, anteriormente, el shock era reconocido solamente por criterios macrohemodinámicos. Hoy en día se entiende que los criterios microhemodinámicos, por ejemplo, los criterios perfusionales, como por ejemplo el aumento del lactato, en conjunto con los macrohemodinámicos, pueden llegar a definir mejor el hecho de estar en shock. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que el shock no necesariamente es sinónimo de hipotensión. Antes un paciente que no respondía al fluido y que necesitaba cierta cantidad de vasopresor para mantener cierta presión arterial estable, era un paciente que se considera en shock. Pero cuando uno habla de shock, normalmente uno debería pensar en la célula o de pensar en las cosas un poco más micro, y nunca se pensaba en eso. Entonces hoy en día, cuando el paciente está hipotenso y está hipoperfundido, el paciente está choqueado. Si el paciente está hipotenso pero no está hipoperfundido, el paciente no está choqueado. El paciente se encuentra en algo que se llama falla circulatoria compensada. ¿Por qué? Porque no tiene la presión arterial ideal, pero no le da para perfundir mal. O sea, le alcanza para perfundir bien. ¿Cuál puede llegar a ser el típico ejemplo? Yo creo que más de alguna abuelita en la calle anda caminando con la presión más baja de lo que uno esperaría y no creo que tenga el lactato alto. Entonces, no siempre la hipotensión conlleva hipoperfusión. Entonces, cuando un paciente está hipotenso, pero no hipoperfundido, no se encuentra choqueado. Anteriormente, si un paciente estaba hipotenso, uno prácticamente asumía que estaba choqueado. Pero si un paciente se encuentra hipotenso, pero no hipoperfundido, se encuentra en un estado que se llama falla circulatoria compensada. Porque estoy perfundiendo bien, a pesar de que mi macrohemodinámica, como puede ser la presión arterial, no es la más correcta o no es la ideal. Pero así, shock compensado, ¿Cómo? o sea, si está compensando, se le va a hacer un shock compensada. No necesariamente. O sea, no está en shock. No, porque no tiene hipoperfusión. El estado mental también se afecta en cualquiera de los dos. No necesariamente, porque el estado mental es una demostración de hipoperfusión cerebral. Si el paciente tiene la presión, por ejemplo, una señora de 85 años, a lo mejor no tiene el 12,8, a lo mejor tiene 8,6, 8,5, y a esa señora no le toma un lactato, le toma una saturación, y la señora está normal. La señora está absolutamente lúcida, pero tiene su presión arterial más baja, porque su proceso metabólico es más bajo de la normal.
Entonces no se encuentra hipoperfundida, se encuentra hipotensa. Aunque la hipotensión también es relativa, dependiendo de muchos factores, desde el tamaño hasta la edad del paciente. Pero lo que ocurre es que si el paciente se encuentra en un estado de hipotensión, pero no demuestra signos de hipoperfusión, el paciente no está choqueado. El paciente se encuentra en una falla circulatoria compensada. El shock compensado es el paciente que está hipoperfundido, por ejemplo por hipovolemia, y que está manteniendo sistemas de compensación adrenérgicos simpáticos que generan una estabilización en la presión arterial. Y normalmente esos pacientes en general tienden a más a la hipertensión que hasta el normotenso. Shock circulatorio compensado significa que el paciente está generando mecanismos de compensación, neurohormonales principalmente, que son mecanismos rápidos, simpáticos adrenérgicos. ¿Ya? Eso es una fase así. Hoy en día, de hecho, tampoco, ya como que se cataloga un poco distinto. Y el shock descompensado es cuando esto ya se depletó, cuando los mecanismos de compensación en general ya se fueron al piso y el paciente viene de vuelta. Lo que sería en sí el compensado y el irreversible. Entonces tenemos distintos tipos de presentaciones. Primero fisiopatológicas, con las clínicas que van a ser las que nosotros normalmente vamos a ver. Y la hemodinámica, que son junto con las clínicas las que van a demostrar al paciente que va a llegar dentro de la consulta. Porque en realidad va a llegar por consulta probablemente muchas veces. Probablemente no llegue a consulta, sino que llegue más como un manejo de urgencia. Por ejemplo, el paciente que tiene vómitos y diarrea hace 4 o 5 días y la señora no lo quiso traer antes y el perro en realidad llegó al público con el estado de conciencia alterado. El paciente ya ni siquiera llega hipertenso, sino que llega hipotenso, porque tiene los mecanismos de compensación ya gastados. El paciente llega hiperlactatémico, el paciente llega frío, ese paciente llega choqueado. Porque aparte de estar hipotenso ya tiene otros criterios de perfusión. Y estamos hablando solamente, en este caso solamente hablamos del lactato. Pero acuérdense que existen otros criterios de perfusión. Estado mental, tiempo de capilar, color de mucosa, deltas de temperatura. Entonces, si tiene criterios de hipoperfusión y además llega, por ejemplo, ese paciente con hipotensión, ese paciente se encuentra en choque. Entonces, el paciente, normalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando vamos a pensar en hipoperfusión, o bajo, ¿no es cierto?, los criterios, cuando empieza a aumentar el lactato. El lactato que va a hacer la representación de que mi metabolismo aerobio no fue suficiente, es decir, mi gasto está siendo más grande que mi entrega y tengo que empezar a pedir un crédito al metabolismo anaerobio. El metabolismo anaerobio me dice, ok, yo le voy a dar lo que usted necesita para hacer funcionar su bomba sodio, potasio, TPA, con eso dividir, pero este va a ser el interés que yo le voy a generar al crédito que le estoy dando. Entonces, cuando yo tengo esto, en condiciones que no sean hiperadrenérgicas, ¿no es cierto?, como habíamos comentado antes, por ejemplo, condiciones de ejercicio y cosas así, el aumento del lactato me va a marcar un aumento o una mayor generación de un estado hipoperfusivo. Entonces, nosotros tenemos una relación entre la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno. Yo les dije que nosotros teníamos una cuenta de ahorro. ¿Sí? Cuando mi consumo es demasiado alto, o mi entrega, a pesar de que mi consumo está normal, es demasiado baja, lo que yo hago es tener que sacar de mi cuenta de ahorro y lo que genero es algo que se llama extracción de oxígeno. ¿Sí? Y lo que hago es que con mi extracción de oxígeno yo trato de suplir lo que mi consumo me está exigiendo. Esa es mi cuenta de ahorro. Y cuando mi cuenta de ahorro se me acaba, esto empieza a devolverse, ¿no es cierto? Y empiezo a ser dependiente netamente de lo que yo recibo. Y empiezo a quedar con las deudas, y aquí es cuando yo empiezo a generar lactato. Nosotros vamos a tener efectos sistémicos, dependiendo de la hora, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Independiente de cualquier tipo de shock, siempre va a haber falla en la microcirculación, desbalance entre la entrega y consumo de oxígeno, y va a haber disfunción celular. Cuando esto se perpetúa, lo que nosotros vamos a tener es un síndrome de disfunción orgánica. Y esto, dependiendo de cuántos órganos fallan, van a estar más cerca de la muerte. Un poco más de cosas que se presentan, ¿no es cierto?, dependiendo de las manifestaciones, dependiendo del órgano, eso lo puedo pasar. Y el shock, ¿no es cierto?, hay distintos tipos, pero nosotros los podemos categorizar en 4 grandes casas. ¿Ya? Tiene 4 grandes categorías. Cuando tenemos el shock hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Principalmente el paciente séptico
se puede mostrar obstructivo un poco más difícil, pero principalmente el paciente séptico puede tener demostraciones de cualquiera de estas. ¿Por qué? Porque la distribución, por aumento de la permeabilidad, es decir, la caída de líquido en el seno del espacio, también va a generar hipovolemia. Entonces también tiene ciertos componentes. Y existe disfunción miocárdica producto de la sepsis. ¿Ya? Entonces cuando nosotros hablamos de sepsis, hablamos de uno que se categoriza aquí, pero que puede tener distintas presentaciones. ¿Sí? Entonces si partimos con el choque hipovolémico, principalmente van a ser las pérdidas importantes, ¿no es cierto? Típicos pacientes que tienen, ¿no es cierto?, perpetuación en vómito y diarrea, o pacientes que tuvieron hemorragia, por ejemplo. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, bueno, la sepsia aparece en el mar. ¿Por qué? Porque la misma distribución puede llegar a generar hipovolemia, porque el líquido que está en el vascular se me está cayendo a otro espacio. El shock cardiogénico, acá estamos hablando de, me parece que aquí habla, si infarto agudo, ¿no? Esto en general no es más de, esto es de personas, ¿no? ¿Ya? Pero en general la gran mayoría de estas cosas sí ocurren, ¿no es cierto? Las contusiones miocárdicas, la disfunción miocárdica por sepsis, el paciente que tiene una cardiopatía, que se encuentra, por ejemplo, en un estadio un poco más terminal y que ya no le da para cumplir, ¿no es cierto?, las necesidades del gasto cardíaco, por ejemplo, un paciente con cardiopatía dilatada, en un estadio terminal, lo que hace es solamente tener bajo el gasto cardíaco. Producto de eso, muchas veces tiene mecanismos de compensación, los pacientes tienen apretados, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos, en algún momento eso no le da. El paciente genera, ¿no es cierto?, un shock cardiogénico producto. El paciente insuficientes nitrales también puede haber en el estadio terminal, independiente de decir que generan otros signos asociados, como las sobrecargas de volumen, ¿no es cierto?, que puedan llegar a generar eventos congestivos pulmonares o asíticos o cosas así. El shock obstructivo principalmente van a ser por eventos trombóticos, pero nosotros también tenemos que pensar en que pueden haber masas que obstruyan los vasos sanguíneos y no concluyan la entrada o salida de la sangre al corazón. El shock distributivo, la sepsis por sobre todo, shock anafiláctico y neurogénico, no solamente el espinal, sino que también ¿cómo, perdón? Yo la categorizaría más, dependiendo de la presentación, pero puede ser más hipovolémico, ¿no? Porque en general son pacientes que se mantienen mucho más deshidratados. E independiente del tipo de shock, lo que vamos a tener es una caída en el gasto cardíaco y el intento de salvataje que tiene el cuerpo por mecanismos rápidos van a ser, ¿no es cierto?, simpático adrenérgico, va a ser el aumento de la resistencia. En algún momento esto no logra compensarlo. Si es que yo no hago algo al respecto, el paciente se le va a caer la presión arterial media. Y ese paciente ahí se va a choquear. ¿Por qué? Porque la caída del gasto cardíaco va a generarme la hipoperfusión y la caída de la presión arterial, en conjunto con la hipoperfusión, me va a categorizar al paciente como un shock. Y este paciente, si sigue así, va a caer en la falla orgánica múltiple o síndrome de difusión multiorgánica. Un poco las presentaciones, ¿no es cierto?, el perfil hemodinámico de cada paciente, de los pacientes en cada caso, dependiendo del gasto cardíaco, cómo se presenta. El shock distributivo puede tener alzas en el gasto cardíaco si es que tiene eventos vasopléjicos, ¿no es cierto?, inflamatorios que generen vasodilatación. ¿Por qué? Porque la salida de la sangre va a ser muy fácil. Si yo tengo vasoplegia, el paciente puede estar taquicárdico y va a sacar mucha sangre. Entonces puede tener la frecuencia cardíaca aumentada y va a ser mucho más fácil sacar la sangre a través del corazón. Por ende voy a poder sacar más volumen, más rápido, en un minuto, entonces me puede subir el gasto cardíaco. Normalmente los pacientes, inicialmente, cuando están febriles, por ejemplo, cosas así, tienen gastos cardíacos aumentados. Lo que no quiere decir que sean gastos cardíacos anormales. Lo que quiere decir es que es el gasto cardíaco adecuado en el momento metabólico que tiene ese paciente. Normalmente repetimos eso. Ya, lo tienen a 200 ml por kilo de agua estandarizado. Pero en realidad, si nosotros lo pensamos, el gasto cardíaco es el adecuado para cada paciente en su momento metabólico. ¿Ya? Presión de capilar pulmonar, resistencia vascular, perfusión tisular. Aquí están más o menos los cambios en cada cosa. Si nosotros pensamos, entonces la sepsis, ahí he tapado.
La sepsis es la primera causa de mortalidad en pacientes críticos. Esto es de humanos, animales, tenemos poca información, pero muy probablemente es igual. Si nosotros pensamos cuando el shock progresa, tenemos manifestaciones clínicas, algún montón de cosas, normalmente el fenómeno hipoperfusivo tiene algún componente hipovolémico, ¿ya? Pero cuando el shock progresa para desaparecer. Pero no, en este caso, la progresión no es para desaparecer porque el shock mejora, es porque en realidad muta algo que se llama síndrome de disfunción orgánica múltiple. Empiezan a fallar más de un órgano. Y todo esto, fotografía nueva, todo esto tiene que ver con una cascada inflamatoria. La liberación de proteínas de fase 2 genera fiebre. La fiebre tiene un fin bacteriostático, pero cuando esto se exacerba, empieza a generar lisis celular, disfunción celular. La liberación de proteínas de fase aguda ayuda a la quimiotaxis. Entonces, lo que yo voy a hacer es facilitar también el camino para que mis células puedan atacar un patógeno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo, le gusta o no le gusta a la gente, los criterios antiguos, ahora que aparecieron los criterios nuevos, vamos a discutir eso también. Pero cuando yo tengo un proceso inflamatorio, yo tengo que tener un proceso antiinflamatorio compensatorio que sea lo suficientemente fuerte para que esto pase a un sistema de recuperación. Y lo que me ocurrió, independiente de en qué órgano fuera, no pase más allá de ser una injuria, un insulto, pensémoslo así. Cuando mi cascada inflamatoria no puede ser contrarrestada con mi cascada antiinflamatoria, cuando ocurre eso, el insulto, es decir, la injuria que yo tuve, se transforma en disfunción. Es decir, cuando esto se exacerba, cuando las liberaciones de proteínas inflamatorias, proinflamatorias, que son las que ayudan también a intentar de generar reparación celular, se exacerban, se perpetúan, lo que termina generando, en vez de reparación, es fibrosis. Cuando el aumento, ¿no es cierto?, del sistema inflamatorio se mantiene, el sistema cae en un estado muchas veces de autocanibalismo. La fiebre empieza a producir problemas, cuando la fiebre se dispara, por ejemplo. Entonces ahí es cuando yo empiezo a tener disfunción. Le cae una pestaña. A tener disfunción, no a tener una injuria. Si nosotros, bueno, yo vengo a un país que tiene alto movimiento telúrico, si nosotros lo vemos así, la disfunción sería la extensión mayor, ¿no es cierto?, de un problema hipertrófico. Y bajo los criterios antiguos, a la gente le gusta o no le gusta, nosotros cuando tengamos, bueno, si el perro, taquicardia, si el gato, taquicardia o bradicardia, dentro de estos criterios la hipertermia o la hipotermia, el aumento de la frecuencia respiratoria, hipotermia o hipertermia, y la leucocitosis y la leucopenia, que perfectamente puede haber leucopenia por consumo, murieron demasiados soldados en la batalla. Si yo tengo de estos criterios, dos de estos criterios, lo que yo estoy pensando es que mi paciente está inflamado. ¿Sí? Estoy pensando que mi paciente está inflamado. Y si a eso yo pienso que es por culpa de un agente patógeno, infeccioso, yo digo que este paciente entonces tiene una sepsis, bajo la sospecha de la confirmación de eso. Si esto ya empieza a generar signos de hipoperfusión, el paciente tiene una sepsis severa, bajo los conceptos antiguos, insisto. ¿Ya? Y si esto continúa, ¿no es cierto?, y no responde ahora fluido, bajo los criterios antiguos, seguramente decíamos que era todo muy macronominal, el paciente tiene un shock séptico. Y dependiendo de si empiezan a fallar órganos, el paciente tiene un síndrome de disfunción orgánica múltiple. ¿Por qué cree usted que ya no capta la banda el shock como shock, o sea, solamente el shock? Sí, no, la sepsis. La sepsis, exacto. Ya, lo que pasa es que ahí lo tengo igual, lo vemos así. ¿Ya? Entonces, si nosotros pensamos que el paciente está inflamado, en Holanda, año 2007, no había todavía consenso de qué es lo que pensaba cada uno sobre ciertos signos vitales. 2007, Estados Unidos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Año 2016 se dio el tercer consenso de la sepsis y lo que dicen es complíquese la vida, porque con esto usted le va a empezar a poner puntaje dependiendo de qué tan mal está el paciente en distintos órganos, le va a ir poniendo un puntaje. Pero esto es poco práctico, por ejemplo, para una persona que llega rápido, la persona que no se encuentra en sí en la unidad y que no tiene cómo estar tomando esto. Entonces, lo que dice esto es humano, para los veterinarios, dice: usted considera que el paciente está hipotenso si, siendo perro, tiene la presión arterial sistólica menor a 90 y siendo gato menor a 100. Si tiene un estado de conciencia alterado hacia arriba o alterado hacia abajo, lo que quiere decir cualquier cosa que no sea el estado atento y alerta. ¿Sí? Deprimido, narcoléptico o delirante, o nubilado. Lo que no sea atento y alerta va a ser estado de conciencia alterado. Y si siendo perro o gato tiene más de 40 respiraciones por minuto, el paciente está taquimnéico. Si tiene dos de estas tres, el paciente es séptico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Y eso es lo interesante. Hasta que se demuestre lo contrario. Nuevamente. Entonces empieza a tratarlo así hasta que demuestre que es otra cosa lo que le está pasando. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy en día hay mucha gente que pelea porque dice que el Quicksofa llegó y que ahora el CIRS no sirve, ¿no es cierto? Un poco lo que comentábamos hace un rato. Que los criterios CIRS ya no sirven, ya no van porque ya no están de moda prácticamente. Y que ahora todo lo que va es el Quicksofa. Eso no es necesariamente así. Hay gente que puede discrepar mucho de eso. Pero yo sinceramente, o sea, de lo que yo vaya a decir, pero yo sinceramente no creo que sea así. Y yo creo precisamente que el Quicksofa y el CIRS pueden convivir. Y no llega uno a quitar el otro. Porque perfectamente el CIRS puede ser más para un criterio hospitalario incluso, y esto puede ser para el paciente que ingresa por manejo de urgencia. Entonces, cuando un paciente llega por manejo de urgencia, ingresa y uno lo sube a la camilla y el paciente está con el estado de conciencia alterado y está hipotenso, yo pienso que es séptico. Pero eso es un criterio rápido. Yo miro y veo a mi paciente y digo rápidamente, bueno, este debe ser séptico hasta que se muestre lo contrario, y empiezo a trabajar más con él. ¿Sí? Pero cuando yo tengo un paciente que, por ejemplo, tuvo una cirugía, yo clásicamente siempre digo, tuvo una cirugía ortopédica, se tenía que quedar 5 días en hospital. Y se iba, no sé, al sexto o al quinto, no sé, como ya. Y este paciente al cuarto día hace una fiebre. Y me dice, pero ¿por qué no aumentó la temperatura? Ya no debería, si el paciente va en mejoría. Y de repente uno le toma un hemograma y el paciente tiene una leucocitosis marcada. Entonces esto, si nos ayuda a hacer un seguimiento a distintos tipos de pacientes. Entonces yo siento que estos dos criterios sí pueden convivir. Yo siento que es una limitación, sinceramente, el hecho de decir que uno viene a rebotar el otro, a quitarlo, a borrarlo, se fue. El criterio CIRS primero, o sea, en primera instancia, que son para dos tipos de pacientes distintos. A mí me parece muy importante lo que usted está diciendo, porque es que de todos modos uno en la práctica sí ve eso. Realmente a veces nosotros con estas tres cosas podemos darnos cuenta que un paciente está séptico en nuestro, o sea, sin tener ni siquiera un microscopio, sino simplemente viendo estas tres cosas, una alteración de conciencia, una taquipnea, y pues no podemos medir la presión arterial, pero de todos modos, por lo menos a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, y en nuestra clínica tratamos de enfocarnos en esto y sobre todo para determinar si un paciente es séptico o no, porque todos puede cumplir con lo mismo, pero que no está séptico, por un carro, por eso otras cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces uno puede decir, ok, oiga doctor, pero un paciente puede estar nervioso y puede tener la temperatura alta y puede tener la frecuencia cardíaca alta. Sí, pero pensemos, esa es la persona que le gusta discutir, esa es la persona que le gusta encontrarte de la quinta pata al gato. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando que no es un paciente que viene por vacuna. Nosotros estábamos revisando, o que no viene un control sano, que alguien te lo trajo por algo, porque algo le ocurrió, porque lo nota extraño en la casa, porque nota que está decaído. Entonces estas cosas no son contextualizables, o en sí, si es contextualizable, mejor dicho, es contextualizable a un paciente que algo yo presumo que tiene. Porque yo puedo decir, sí, viene por vacuna, entonces venía agitado, venía con la temperatura alta, la frecuencia respiratoria alta, y
y no por eso está inflamado, y viene con taquicardia, y no por eso está inflamado. Ah, y aquí lo que tú me estás diciendo no es cierto entonces. Pero entendamos y enfocamos el concepto, estamos pensando en un tipo de paciente. Yo creo que a ese paciente le pasa algo y me estoy ayudando con esto. Entonces, muy probablemente, sí pueden convivir, porque para que un paciente, por ejemplo, que esté hospitalizado, llegue a esto, tiene que haber pasado por alguna de estas cosas. Perfectamente. Entonces, siento yo, en lo más personal, que esto, el Big Sofa, o el SOFA, o los criterios nuevos, no vienen a matar a los criterios antiguos. Vienen a complementar distintos tipos de pacientes que pueden presentarse. Si nosotros pensamos entonces en paciente en shock séptico, se muere en 4 de 10. Y ayer que conversaba también con gente, y le decía, y es hablar 4 veces con una familia de que se les murió su perro sonado. Y créanme que para nadie, eso es grato. A mí no me gusta decirle a una persona que su perro se murió, o que su gato se murió. Yo siempre hablo de perros, pero nuevamente lo digo, a mí sí me gusta los gatos. Entonces los criterios nuevos y antiguos, un poco a lo que iba. Cuando un paciente está en sepsis, normalmente uno decía, está en sepsis. Pero cuando el paciente ya empezaba a empeorar y tenía sepsis severa, uno empezaba a preocuparse. Entonces lo que yo siento es que esto invita a que uno se empiece a preocupar más arriba. O sea que en Chile se dice que uno está urgido, no sé si acá se dirá así. Igual. Estar urgido. Entonces, yo creo que lo nuevo, lo que te va diciendo es úrgete antes. No esperes a que lleguemos a esto, porque estando aquí ya estás al lado. Entonces empieza a pensar que estando aquí ya te puedes saltar al tiro al chichito. Y dentro de los criterios nuevos, lo bueno de estos criterios nuevos es que ahora meten criterios perfusionales, porque antes era todo muy macro y muy dinámico. Y dijimos que hipotensión no necesariamente es hipoperfusión. No necesariamente. Entonces le meten ahora, intentan agregar criterios de perfusión clínica. Entonces, ¿cuándo empiezan a fallar estas cosas? Estos son estudios antiguos. Lo que se dan cuenta es que había ciertos órganos que empezaban a fallar más, y mientras más órganos fallaban, el paciente más se moría. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, disfunción orgánica múltiple en humanos y animales, y perros. El review, disfunción multiorgánica, asepsia abdominal. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que encontraron acá? Cuando los pacientes les fallaban 3 órganos, ya se morían 7 de 10. Eso puede ser hipotensión, una azotemia y en una neumonía. ¿Listo? No. Pero, entonces estas cosas, por último estas estadísticas nos van diciendo, sí, las cosas están cuesta arriba, está difícil, vamos a intentar hacer lo posible. Pero créanme que si ustedes le dicen a una persona que si es que tiene 3 órganos fallando, señora, tiene esto, esto y esto, y se mueren 7 de 10, la señora te va a pedir eutanasia. Entonces, lo que yo invito no es a decirle, señora, se muere el 70% de esto, porque normalmente la persona no va a creer que su perro pueda estar en el 30%, va a creer que va a estar en el 70%, sobre todo si lo ve más bueno. Entonces, la invitación es a decirle, señora, las cosas están cuesta arriba, es todo muy difícil, yo no le puedo asegurar que esto vaya a estar bien, pero le puedo asegurar que vamos a hacer todo lo necesario para que esto salga. Y vamos a tratar de cubrir todo lo necesario para que si nos va mal, no pase por nosotros, sino porque tenía que pasar. Otro estudio, ¿qué es lo que decían? Que son los sueños. ¿Qué significa eso? Que mediante lo que ellos plantean, es la probabilidad de que ocurra algo. Cuando un paciente tiene ya 2 órganos fallando, es casi 7 veces más probable que se muera. Cuando tiene 3 órganos fallando, es 10 veces más probable morirse. Entonces, en sí todas estas cosas igual ayudan a decirle a una persona si es más difícil o menos difícil. Porque la persona lo primero que te pregunta, doctor, ¿y se va a morir? Señora, yo no puedo saber eso, pero sé con todas estas cosas si es que es más probable o menos probable, o si es que la cosa está más puesta arriba o no. Entonces, ¿cuándo vamos a pensar que un paciente tenga disfunción pulmonar?
o disfunción respiratoria, pensémoslo así. Cuando un paciente tenga alteración, ¿no es cierto?, en su presión parcial de oxígeno, con la relación de la fracción inspirada de oxígeno. Es decir, yo a ese paciente le tomo un gas en sangre y puedo saber su presión parcial de oxígeno, que tiene que ser sobre 80, hasta 100, 110, dicen algunos, milímetros de mercurio. Entonces yo, por ejemplo, tengo el paciente con cánula nasal, el paciente tiene 85 de presión parcial de oxígeno. Entonces yo saco el cálculo, ese paciente tiene, por el gas, 85 dividido, tiene 212 de PAFI. O sea, este paciente tiene acá un distrés respiratorio leve. Y es así. Doctor, yo no tengo gases. Bueno, entonces lo que uno puede hacer en condiciones relativamente normales, ya, estas son aproximaciones, porque la temperatura y el estado ácido-base también alteran esta curva. Esto se llama curva de disociación de la hemoglobina. ¿Cuánto tiene que saturar un paciente normalmente? 5. ¿Cuánto, verdad? 97. 95, 97 es lo fisiológico. Idealmente por sobre 95 y por ningún motivo bajo 90. ¿Sí? Eso es lo que uno le plantea. Siempre. ¿Alguna vez alguien se ha preguntado por qué? Porque el doctor me dijo. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en esta curva, que es la curva de disociación de la hemoglobina, la curva de disociación de la hemoglobina hace una relación entre la saturación de la hemoglobina y la presión parcial de oxígeno. ¿Ya? Cuando a uno le dicen que no sature bajo, o sea, que lo ideal es sobre 95, lo que uno le están diciendo es que si yo tengo 95 acá y yo tiro una línea, 95 se aproxima o tiene cierta concordancia con 80 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Entonces yo a ese paciente le tengo el pulso oxímetro, el paciente satura 95 y le tomo un gas y probablemente dentro de condiciones tenga cierta concordancia con 80 milímetros de mercurio. ¿Ya? O sea, yo tengo el gas, tengo el valor y el paciente está saturando 95. Esa sería como la concordancia. Por eso uno le dicen que no baje, o sea que ideal sobre 95. ¿Por qué? Porque la presión parcial de oxígeno tiene que ser sobre 80. ¿Sí? ¿Y por qué por ningún motivo? ¿Por qué por ningún motivo? Bajo 90, porque si yo de nuevo hago esto y hago así, 90 tiene cierta concordancia con los 60 de presión parcial de oxígeno. ¿Ya? Cuando un paciente satura de aquí hacia acá, en este espacio, cuando satura menos de 80, pero más de 60, el paciente se encuentra en un estado de hipoxemia. ¿Sí? Y cuando satura menos de 60, el paciente, cuando tiene menos de 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, el paciente tiene hipoxemia severa. Y el paciente aguanta la hipoxemia, pero le va muy mal con la hipoxemia severa. Es por eso que a uno le dicen que no debe, por ningún motivo, saturar, bajo 90, y es por eso que le dicen a uno que lo ideal es que sea sobre 95. Esto se puede ver alterado, ¿ya? Por la hipertermia, la hipotermia, bueno, un montón de cosas. Pero pensemos en condiciones más o menos así, y en términos clínicos, uno pudiese intentar hacer algo que se llama la SAFI, que era parecida a esa, pero si yo no tengo el gas, yo puedo pensar que haciendo la relación, yo saco una relación con la saturación. Y yo divido la saturación, entonces, por ejemplo, el paciente satura 90, con cánula, por ejemplo, y tengo una FiO2 de 30. Bueno, aquí tengo el ejemplo. Satura 95 con una FiO2 de 40%. El paciente entonces tiene una SAFI de 237. ¿Sí? Al igual que hice con la PAFI, aquí le saqué con la SAFI.
que si yo no tengo gases, puedo ayudarme con esto. La SAFI 237, mi 237 está aquí. El paciente tiene un compromiso pulmonar moderado. ¿Y por qué citatura 95? Sí, pero necesita prácticamente el doble de FIO2. La FIO2 ambiental es 21. Nosotros lo tenemos con FIO2 de 40. Entonces, con 40% de FIO2, el doble de la FIO2 normal, ese paciente está recién llegando al 95%. ¿Cómo? La SAFI 4 de aproximación 4%. Entonces uno puede tener estos valores y puede meterlo esto en esta tablita y uno ve el valor. Para la gente que piense en empezar a hacer ventilación o que tenga ventilador mecánico, el gradiente alveolar arterial me puede indicar o me puede servir de ayuda para pensar en meter a un paciente en ventilación. ¿De qué me habla el gradiente alveolar arterial? De cómo está la integridad de la membrana alveolo-capilar para la difusión del gas hacia la sangre. Si eso está dañado, no hay buena difusión, por ende la presión parcial de oxígeno va a cambiar. Entonces hace una relación entre la presión parcial de oxígeno, de la presión alveolar de oxígeno, porque nosotros dijimos que era respirando, y la presión parcial, que es la que yo voy a tener con mi gas en sangre, que va a ser la que va a generar la difusión del gas hacia la sangre, ¿no es cierto? La que tuvo la difusión y se fue hacia la sangre. Y la presión alveolar, ya lo dijimos anteriormente, tiene que ver con la presión barométrica. La presión de agua normalmente es constante, hay una constante, bueno, uno va reemplazando los valores e idealmente en algunos lugares dice sobre 15, o sea, menor a 15. Yo he encontrado la gran mayoría menor a 10, y sobre esto yo pensaría que ese paciente tiene luchando un cortocircuito en su membrana alveolo-capilar. Entonces tiene un problema en el paso, ¿no es cierto?, la difusión desde la ventilación alveolar hacia que se transforme en presión parcial de oxígeno. Yo puedo pensar en meter a ventiladores en eso. Y dependiendo de esto, yo podría pensar si es que el problema es hipoxémico o es hipóxico o es por hipoventilación. Incluso, dependiendo de los colores, vaya de eso. Y hay algo que, para la gente que ya, cuando yo ya metí a mi paciente al ventilador, el índice de oxigenación me puede ayudar a pensar en el destete de este paciente. Yo voy llenando los datitos con la FIO2 que tenga en ese minuto, la presión parcial de oxígeno, la presión de vía aérea media, con la entrega del ventilador. Y si mi valor es menor a 5, yo ya pienso en destetarlo, en empezar a hacer pruebas de ventilación espontánea, quizás empezar a poner una sonda de oxígeno para cuando el paciente después vuelva, ¿no es cierto?, salga del ventilador, tenga su sonda de oxígeno. Claro. ¿Cuándo va a pensar entonces que el paciente tiene disfunción cardiovascular? Cuando siendo perro tengo una sistólica menor a 90, siendo gato menor a 100, como lo habíamos hablado antes. O cuando tengo una presión arterial media menor a 65. Esta es una paciente infecciosa, y lo que nos pasó es que la paciente llegaba mal, la paciente llegaba mal, empezábamos el tratamiento, mejoraba 2 días, se la llevaba. Y así tuvo un par de veces hasta que llegó así, con una disfunción miocárdica, un corazón hipocontráctil, acá se ve la fracción de acortamiento disminuida, un paciente que parece sobrecargado de volumen, 3-4 meses, sin tener enfermedad congénita, y por la dilatación tiene en el corazón, producto de la disfunción miocárdica, lo que generó fue una insuficiencia valvular mitral, pero no por un evento degenerativo, sino que la congestión, o sea, la sobrecarga valvular lo que genera es una dilatación en las cámaras, y eso genera que las válvulas, las puertas, no puedan unirse y al momento de hacer sístole genere esa regurgitación. Entonces esta paciente tiene una insuficiencia mitral producto de una disfunción miocárdica por un evento séptico. Será único. Esto se lo comenta a usted, ¿sí? Sí, hablamos, esto no se cuenta. Bueno, este es un estudio que hablaba de medir presión arterial en gatos, 2016 ya. Que hacían relación entre la presión invasiva y la presencia o no presencia del pulso. ¿Ya? Nosotros dijimos que uno puede quedarse contento con solamente tener pulso porque eso no asegura una presión arterial. Porque la persona que dice
que teniendo un pulso, o sea, que si tengo pulso metatarsiano, aseguro cierto valor de presión arterial sistólica, nos está diciendo lo que es. Ya demostramos por ejemplo. Pero aquí ellos quisieron ir un poquito más allá, y lo que invita es a tomarle la presión arterial a los datos a sus ciclotípicos. Lo que hicieron fue la relación entre la presión invasiva y lo que encontraban era que cuando el pulso se sentía fuerte se relacionaba con menos 135 de presión arterial sistólica, y cuando estaba ausente era bajo 75. ¿Ya? ¿Qué vamos a ocupar entonces en estos tipos de pacientes? Dependiendo de qué es lo que sea, vamos a ver la de los vasopresores, pero dependiendo de qué es lo que sea, yo puedo ocupar distintos cócteles que vamos a decir. Normalmente la peli ya no se ocupa, la vasopresina si no quiere la puedo ocupar. Ya. Y la cadena inflamatoria, no solamente, como es una respuesta sistémica, ¿no es cierto? Y nosotros la estamos puntualizando en cada órgano, las cadenas inflamatorias no solamente por vasodilatación, sino por inflamación propiamente tal, pueden llegar a generar la disfunción renal. ¿Cuándo voy a pensar yo que un paciente tiene alteración renal? Esto es antiguo, pero cuando tenga los valores siendo perro y 1,4 siendo gato. ¿Sí? Por sobre los valores normales, o un aumento de la creatinina en 48 horas, a pesar de estar en valores normales, de 0,3. Es decir, era perro, ¿no es cierto? Pensamos que a 1,6 era ahí listado. El paciente llegó en 0,7 y ahora está en 1,5. Está en rango normal, ¿no es cierto? Pero ese paciente, ¿cuánto se pegó de su vida? 0,8. Entonces yo ya pienso que ese paciente puede tener una disfunción renal. El tema es que tengo que descartar que el paciente no esté hipovolémico, que no está obstruido, que no se le reventó la vejiga. Si yo descarto las afecciones pre o postrenales y no tengo cómo atribuir entonces, por ejemplo, esta subida, a pesar de que son valores renales, o sea, valores normales, yo pienso que el paciente está generando una disfunción renal. ¿Ya? Estos son marcadores de incuria, en realidad no de disfunción, y el famoso CDMA, que mucha gente ya, bueno, Colombia llegó de los primeros, fue los primeros donde llegó, Colombia y México. Normalmente se habla del CDMA en pacientes crónicos. Y el paciente que llega a su manejo de urgencia, el paciente agudo. No lo están vendiendo para pacientes agudos y realmente las guías sirven para sí, la gran mayoría de las cosas son, o sea, cuando estuvo el doctor allá, siempre habló de pacientes crónicos. De hecho hablaba de que 12 meses, 14 meses antes. Entonces, en sí, es muy difícil para pacientes agudos. Si uno tiene la oportunidad de poder tomarlo, probablemente sea conveniente. Pero en sí todavía sigue siendo el tema de la creatinina. Vacuolización, paciente séptico, ¿no es cierto? Histología. Vacuolización, pérdida de la integridad, ¿no es cierto? Lisis celular. Cuando yo voy a pensar que un paciente tiene disfunción hepática, va a ser presuntiva cuando la bilirrubina total esté sobre 0,5. Y confirmativa si es que yo me voy a la bilirrubina directa y la bilirrubina directa está alta. ¿Sí? ¿Y por qué no la albúmina? ¿Y por qué no la fosfatasa alcalina? ¿Y por qué no las transaminasas? Porque existen nefropatías perdedoras de proteína, enteropatías perdedoras de proteína, las isoformas de las transaminasas no son metabólicos, entonces hay un montón de cosas. Y son marcadores injuriosos, no disfuncionales. Entonces, por ahora, todavía pensamos en que es presuntivo si tiene la bilirrubina total alta y confirmativo yendo a la bilirrubina directa alta. ¿Ya? ¿Cuándo voy a pensar yo que un paciente presenta coagulopatía, es decir, disfunción en el sistema de coagulación? Cuando tengo una plaquetopenia, le dicen humano, trombocitopenia severa, es decir, plaquetas menor a 100.000, y los tiempos de coagulación, el TP y el TPA mayor al 25% de su máximo. Este paciente tiene de protrombina, tiene mayor a 120, debería ser menor a 54. 54, sí. Y el TTPA de este paciente es 59.1 y tiene que ser menor a 25. O sea, tiene una disfunción coagulatoria.
que tenga esto, o que tenga esto, o que tenga ambos. ¿Ya? Los pacientes con disfunción gastrointestinal lo que van a generar hilo, vómito, úlceras, síndrome de malnutrición. El hepatoesplécnico, por ejemplo, en el perro, es lo primero que se deja de perfundir cuando el paciente esté hipovolémico. Y lo primero que uno trata de hacer es meterle comida. Entonces, hay un concepto que es de la nutrición temprana, pero en realidad eso lleva un apellido, que es nutrición temprana o nutrición lo más temprana posible. Es decir, cuando yo paso, y esto nosotros lo conversamos incluso con el doctor Sebastián Ugarte, el jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica Indisa, que es una de las mejores UCI de humanos, digamos, en Chile. Y él mismo nos decía, nosotros siempre hemos tenido discusiones con muchas personas así, o sea, de que hablan de la nutrición temprana, pero siempre se tiene que plantear la nutrición la más temprana posible, porque si lo primero que yo quito, o que lo primero que yo le saco el flujo es al hepatoesplécnico, la nutrición que yo haga no va a servir. Entonces yo primero pago el piso perfusional y ahí puedo empezar a nutrir. Por eso el concepto es lo más temprano posible, y no temprano necesariamente. No es que si llega yo le meto comida, es que llega, yo lo perfundo y le meto comida. En el paciente mal perfundido existe aumento del colesterol. La hiperglicemia tampoco es buena. Incluso a largo plazo, la nutrición temprana genera aumento en el autocanibalismo. Entonces, lo que hay que hacer es pagar el piso perfusional lo más rápido que se pueda para nutrir lo más rápido que se pueda. Y así, sí, obviamente el concepto de la nutrición temprana es absolutamente correcto. Pero primero tenemos que perfundir al paciente. Y la perfusión, de todas maneras, se puede pagar rápido. Ya lo vimos. Esto es interesante. Pacientes politraumatizados, disfunción traumática, a los cuales se les hizo enemas con lactulosa y con silosa, que son moléculas que no deberían pasar a la sangre. Y después se buscaron concentraciones en sangre de ellos. Y lo que se da cuenta es que mientras más avanza el tiempo, las concentraciones en sangre de lactulosa y de silosa terminan siendo más altas. Lo que significa que el aumento en la permeabilidad gastrointestinal, o intestinal en este caso, es bastante grande o que pasa en este tipo de moléculas. Entonces imaginémonos alguna bacteria. Entonces por eso hay que tener ojo. ¿Cuándo pienso yo que tiene una difusión cognitiva o neurológica? Realmente, con la escala de Glasgow modificada, toma de Glasgow modificada. También podemos hacer ciertos monitoreos, ¿no es cierto?, muy intensivo. A la gente le gusta. Podemos ver el índice de pulsatividad, de resistencia. Bueno, el nervio óptico también se puede predecir. Me parece que esto es bastante más. Bueno, aparte de que es más bonito, es bastante más exacto en sí. Lo que nosotros podemos hacer es buscar algún flujo dependiendo del tipo de arteria que busquemos. Puede ser la arteria basilar, ¿cierto?, por la ventana occipital, o puede ser la arteria cerebral media, anterior, media y posterior.